Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al amanecer. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante importante, sobre todo para usted que prepara los alimentos de sus hijos y se encuentra preocupada también por qué es lo que ellos van a consumir en su centro escolar. Vamos a hablar acerca de la lonchera saludable y por eso se encuentra Carmen Portillo con nosotros aquí en Central de Noticias, a quien damos la bienvenida. Ella es nutricionista. Muy buenos días, Carmen, y bienvenida a Central de Noticias. Gracias, igualmente, pues buenos días, ¿verdad? Por aquí pues compartiendo realmente esas informaciones nutricionales para todos ahí en casita, no solamente para los padres, sino que también para los chicos, ¿verdad? Para que sean un poco más selectivos realmente con lo que comen. Exacto, licenciada, y abordamos este tema, por supuesto, no dejando escapar del contexto el anuncio que hicieron las autoridades de educación de nuestro país de implementar, de restringir o de estar observando el tema de los cafetines que hay al interior de los centros educativos públicos o privados, claro está, de los alimentos que se venden en estos chalets o cafetines, como usted prefiera llamarlo. Y quiero que iniciemos por ahí. Yo creo que usted es muy conocedora de, en general, temas de alimentación, pero hay un problema cuando hablamos de lo que se vende en estos cafetines. Correcto. Fíjese que definitivamente yo creo que hay veces, bueno, nosotros como seres humanos hay veces nos inclinamos incluso por nuestros hábitos, gustos y preferencias. Recordémonos que básicamente la alimentación sinceramente es como la base de nuestra energía, la base de nuestra alimentación, incluso entre comillas podríamos mencionarlo que de nuestro bienestar, porque realmente hay veces seleccionamos alimentos en base a mi gusto, en base a mi cantidad, incluso si lo enfocamos desde el punto de vista económico, en base a mi poder adquisitivo. Entonces, claro, realmente hay veces quizás por no dejar de, ¿verdad? Seleccionamos esto, ¿verdad? Como dicen, por no dejar de comer, por no dejar de consumir, por no omitir un tiempo de comida, nos llevamos a la boca realmente lo que sea. Y ahí es donde viene la parte y la función realmente del nutricionista, o en el caso de la alimentación y la nutrición, de aprender a ser selectivos con lo que comemos. Claro. No vamos a negar realmente que a veces hasta para todos es, incluso como dicen, un aperitivo, un gusto, tomarnos un poquito de soda, comernos una golosina, comernos alguna fritura, una porción de yuca frita, una pupusa. O sea, realmente son alimentos que no vamos a decir lo que sean ni buenos ni malos. El detalle es que nosotros como seres humanos lo hacemos bueno o lo hacemos malo. ¿Y por qué? Dependiendo de la frecuencia, la cantidad incluso que nosotros muchas veces los ingerimos. A ver, es un punto importante hablar de lo siguiente. Generalmente los salvadoreños hacemos algo, relacionamos el valor nutricional de la comida con lo que vamos a gastar y muchas veces dicen mantenerme en forma, mantenerme bien nutrido requiere un gasto extra en mi bolsa y muchos ganamos, digamos, un sueldo mínimo. ¿Es necesario invertir mucha cantidad de dinero por una lonchera saludable? Pues realmente no. Y yo creo que ahí está el punto clave, ¿verdad? Sinceramente en ser lo más selectivo con lo que nosotros comemos. Si nosotros incluso hiciéramos una prueba en casa, incluso nosotros también, ¿verdad? Claro. En nuestra alimentación, si nosotros empezamos a disminuir la frecuencia de los alimentos fritos o empanizados que ingerimos internamente dentro de nuestra casa, por ejemplo, plátanos fritos, crema, frijolitos refritos, pupusitas, ¿verdad? Que muchas veces hacemos ahí en la casa. Generalmente vamos a empezar a ver que nuestra botellita o nuestra bolsita de aceite pues como que no baja del mismo nivel. Entre más frecuente sea el hecho que ingerimos alimentos fritos o empanizados, obviamente el gasto viene siendo indirectamente mayor, porque necesitamos incluso, por decirle, más gas o más consumo de energía, más fósforos, más saborizantes, más consomés, más sazonadores, más ablandadores, incluso depende del tipo de preparación. Y de hecho, fíjense que es importante a veces seleccionar otro tipo u otras formas incluso de preparación de los alimentos como asados, horneados, sancochados, sudados, guisados, a la plancha o en sopa para ahorrarnos esa cantidad extra. Y bien usted lo mencionaba, o sea, hay veces asociamos el valor adquisitivo de nuestra alimentación versus el costo. Y uno dice, no, ¿cómo voy a comer solo verduras? ¿Cómo voy a comer solo frutas? Y realmente las frutas y las verduras son simplemente un complemento de nuestra alimentación, no realmente son una alimentación equilibrada ni mucho menos balanceada. Carmen, en términos sencillos para las personas que nos están viendo, madres de familia o padres de familia, en el pasado, no sé hace cuántos años, estaba esta famosa pirámide nutricional. Correcto. Hoy hablamos del plato saludable, ¿verdad? Que es, Correcto. digamos, pero donde hay porcentajes, tanto por ciento de frutas, el tema de las proteínas, pero en palabras sencillas, ¿cómo identificar
que el plato que yo le doy a mi hijo en desayuno, almuerzo, cena o merienda es o está bien estructurado y tiene los valores saludables conforme a la edad, etcétera. Correcto. Fíjese que una característica bien importante de nuestra nutrición y en nuestra alimentación diaria, y en el caso de los jovencitos o de los chicos que están en periodo de crecimiento y desarrollo, es que debe ser lo más variado posible y lo más natural posible. Una característica es que debe de eliminar o disminuir la frecuencia del consumo de todos aquellos alimentos procesados, enlatados, muchos saborizantes o demasiados alimentos artificiales. Hay veces por buen sabor, por gusto o incluso, podríamos decirlo así, que me sale más barato ponerle esto, pero al final el costo-beneficio no es exactamente el mismo, ¿verdad? Económicamente podemos decir, no, me sale más fácil ponerle una galleta que estarle haciendo un sándwich que ni se lo come. Pero realmente, ¿verdad? Generalmente ahí viene el punto bien importante, ¿qué será más beneficioso o más saludable para mi hijo? Un sándwich elaborado, por ejemplo, con un huevito picado, un poquito de queso, salsita dulce incluso, o mostaza, por decirlo así, de acuerdo a gustos y preferencias, versus una galleta, ¿verdad? Ahí económicamente podríamos decir, me sale más barato, pero realmente nutricionalmente hablando no. Y otra característica bien importante es que debe ser entre más variado, mucho que mejor. Imaginariamente hay veces, como está lo famoso eso del plato, ¿verdad? Claro. Saludable. Generalmente es, imaginariamente partamos un plato en 4 porciones. Una cuarta parte me corresponde siempre a mis panes o cereales, es decir, arroz, frijoles, yuca, papa, incluso macarrones, un rellenito de papa, ¿verdad? De esa forma, y como complemento siempre tenemos pan o tortilla, que por generalidad la clave, de acuerdo, y no podemos decir porque eso son recomendaciones nutricionales individuales, pero generalmente es un pan o una tortilla por tiempo de comida, y en el almuerzo son 2. La clave es 1, 2, 1. 1 en el desayuno, 2 en el almuerzo y 1 en la cena. Llámese un pan o una tortilla, o 2 panes o 2 tortillas de acuerdo al tiempo que estemos revisando. La otra cuarta parte de mi plato corresponde al grupo de las proteínas, que en este grupo van huevos, leche, queso, de preferencia en el caso de los quesos que no sean duros ni procesados, sino que de preferencia requesón, cuajada o queso fresco, yogur si es de nuestro gusto y de nuestra elección, y las carnes. Carnes rojas, de acuerdo a nuestras características individuales, ¿verdad? Porque ya son cosas y recomendaciones puntuales nutricionalmente hablando. Podemos hacerlo una vez por semana o incluso, de acuerdo a nuestras características, pues una vez al mes. Ahí, como les digo yo, esas recomendaciones son bien puntuales. De ahí carnes blancas, incluso, y ahora se incluye el cerdo, pollo, carne o pescado, ¿verdad? En este caso, pues podría ser unas 2 veces por semana, y ahí tenemos casi ya el 50% de nuestro plato. Como complementos del plato vienen nuestras frutas, ¿verdad? Que pueden ser complementos o meriendas. A veces quedamos sumamente satisfechos con nuestros tiempos principales, y los vegetales, crudos o cocidos. Recuérdense que a veces en el caso de los chicos, pues como que no son muy amantes de los vegetales, no son muy agradables, pero podemos hacer incluso un huevito revuelto, ¿verdad? Con un poquito de tomate, o con solo chile verde, con solo cebolla. La idea es incluirles grupos de vegetales que sean agradables para ellos. La comida realmente no es un castigo, no es incluso una obligación, sino que más bien es un placer, es un disfrute, y tiene que hacerse lo más agradable posible. Claro. Y precisamente por eso es que nosotros también queremos presentarles a continuación a ustedes la propuesta que tiene el gobierno ante la preocupación del incremento de sobrepeso en los niños y en los adultos. Después de esta nota vamos a comentar un poco y vamos a hablar acerca de si esto es factible o no hacerlo en todas las escuelas a nivel nacional. ¿Cuánto valen las paletas? Las paletas. Dame uno. Son los productos más pedidos en las tiendas de las escuelas. Golosinas, gaseosas, dulces, entre otros. Pero los planes del Ministerio de Educación son implementar la lonchera saludable. Los refrescos artificiales y golosinas con alto contenido de grasa saturada e incluso alimentos como las pupusas y las enchiladas pasarían a un segundo plano. La idea es promover el consumo de frutas y verduras y así reducir el peligro de obesidad en niños y jóvenes alumnos. El estudiante pide pupusas, pide lo que es las boquitas, la gaseosa, y esa es la que más consumen. Los niños siempre lo compran en la calle, entonces lo que se hace es que el niño
gaste el dinero que le dan en la calle y aquí ya no viene a comprar. Doña Tita fue capacitada por el Ministerio de Educación sobre los alimentos que debería comercializar en su negocio ubicado al interior del centro escolar Doroteo Vasconcelos en Ayutuxtepeque. Hasta ahora, los resultados no son los esperados. Nosotros nos dieron una capacitación que hay que darles plátanos salcochados, no fritos. ¿Qué niño va a querer eso? Las ventas fuera de las escuelas son un atractivo al que los niños difícilmente dicen no. Me da un mango. Ya se lo doy. Aún así, algunos padres de familia son conscientes que la educación inicia en casa. Pues es que ocupan demasiado aceite, eso es malo. Entonces, toda esa fritura no es comida. A la fecha, el 38% de la población estudiantil entre los 13 y 15 años de edad sufre de sobrepeso y obesidad. Es decir, 4 de cada 10 alumnos podrían estar en riesgo. Queremos hacer un esfuerzo concentrado en las generaciones, digamos, nuevas, ¿verdad? En los niños y en las niñas para que adquieran hábitos que les permitan a ellos mismos conocer qué tipo de alimentos no debe de ingerir. Las regulaciones a los cafetines escolares todavía está en proceso y no han terminado de armonizar con diferentes instancias. Por el momento, el plan Lonchera Saludable se encuentra en estudio. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. 9 de la mañana con 30 minutos, así la nota preparada por Antonio Valladares sobre esta propuesta del Ministerio de Educación y del Ejecutivo en general. La vamos a analizar con nuestra invitada cuando regresemos de la pausa. No nos cambie. Y nosotros continuamos hablando acerca de la lonchera saludable en Central de Noticias y continúa con nosotros Carmen Portillo, ella es nutricionista. Yo le hice una pregunta antes de irnos a la nota y antes de irnos a la pausa. ¿Es posible que el gobierno salvadoreño pueda implementar este tipo de medidas? Porque a muchos se le ha cuestionado acerca de cómo se va a hacer, y lo hablamos nosotros acá hace unos instantes. No es necesario hacer gran gasto, incluso lo que ya se tiene establecido puede ocuparse como también presupuesto para implementar este tipo de lonchera saludable. Correcto. De hecho, siento yo que habría de buscar, como dicen, otro tipo de estrategias, porque si nosotros hacemos, por ejemplo, un estudio y preguntamos, por ejemplo, a los chicos o a los jóvenes que qué prefieren y le ponemos, por darles un ejemplo, frutita picada o unas golosinas variadas, obviamente van a preferir, ¿verdad? Muchas veces el tipo de mayor cantidad de sal, mayor cantidad de colorantes, mayor cantidad de saborizantes, incluso la presencia de las grasas, porque normalmente las grasas son las que le dan ese sabor, como dicen, adictivo a nuestra comida, ¿verdad? Entonces, en cambio, una fruta, pues solamente les da un gustito de un ratito, y si es la fruta que les gustó, pues bienvenida sea, si no, lo siento, la rechazo. Es importante, considero yo, que buscar, como dicen, diferentes alternativas, incluso más bien en la parte de educación alimentaria y nutricional, ¿verdad? Donde empecemos a mejorar incluso hábitos de alimentación, no solamente de los chicos, sino que también de los adultos. Por generalidad, incluso aprovechar esas escuelas de padres, ¿verdad? Empezar a explicar realmente cuál en sí es el beneficio de una buena alimentación, porque también si nosotros revisamos incluso, por ejemplo, ahorita los refrigerios están a base de harinas fortificadas. Por generalidad, lo que estamos viendo en pantalla, correcto, en ese momento, solamente arroz, queso, correcto, incluso pupusas, ¿verdad? Atoles, arroz en leche, sopita con frijoles. Entonces, realmente, nutricionalmente hablando, podríamos decir que son alimentos muy adecuados, ¿verdad? Pero realmente también dependen mucho del estado nutricional de nuestros chicos. Porque, por ejemplo, una harina fortificada para un jovencito que tiene un sobrepeso, que sobrepeso nosotros le definimos como 5 libras por arriba del peso considerado como adecuado o saludable, estas harinas fortificadas, como vienen enriquecidas, obviamente lo incrementan rápidamente. Entonces, quiérase o no, ¿verdad? Eso va incrementando incluso más bien el sedentarismo. A veces aumentar tal vez la frecuencia incluso de ejercicio, de educación física que se les da a los chicos también a nivel escolar, porque eso fomentaría realmente esa parte de actividad que lo que se ingiere obviamente también se gaste, ¿verdad? Licenciada, hace un par de semanas en este mismo set conversamos con la presidenta de la Defensoría del Consumidor, entidad del gobierno que hace muchos estudios con respecto a los productos que se encuentran no solamente en los chalets, sino en los supermercados y correcto, cuáles son algunos de sus valores nutricionales. Y con ella hablábamos acerca de uno de los más recientes estudios de la Defensoría del Consumidor sobre el problema que está causando en los adolescentes y en la niñez en general
las grasas, el sodio o la sal Exacto. y los azúcares. Me gustaría que también habláramos de las consecuencias, porque de repente el salvadoreño cuesta entender, digamos, con la recomendación o por las buenas, Sí. y tenemos que hablar quizás de las consecuencias para que nos alertemos. Sí, realmente fíjense que, bueno, es importante, incluso es alarmante, ¿verdad? Incluso ver ahora que ya dentro de las consultas nutricionales, una diabetes, ¿verdad? O padecimiento de azúcar en sangre, grasas en sangre como colesterol y triglicéridos altos, problemas de presión arterial alta o hipertensión arterial, pues ya no solamente son, anteriormente lo escuchábamos como enfermedades del adulto o del adulto mayor, ahora realmente son enfermedades de jóvenes. Ya tenemos pacientes, ¿verdad? Ya tenemos pacientitos niños, ¿verdad? Con diabetes, con aparecimiento de diabetes o azúcar en sangre desde edades tempranas. Ya no digamos, también hay veces colesterol o triglicéridos altos, lo que en algunas ocasiones nosotros llamamos síndrome metabólico, que incluye alteraciones del azúcar, problemas de grasas en la sangre y obesidad o sobrepeso, que realmente es bien frecuente. Los datos realmente son alarmantes, y si nosotros consultamos cuando hacemos, por ejemplo, un recuento de 24 horas y preguntamos al jovencito qué come, bueno, hay veces una soda o me tomo una leche con cereal, pero el cereal va rico en azúcares, ¿verdad? A pesar que vaya fortificado con hierro, que con zinc, que con multivitaminas, esto y el otro, pero el azúcar realmente es el principal componente, más los colorantes, los saborizantes y los preservantes. Entonces, al analizar nutricionalmente hablando, nadie te menciona una fruta, nadie te menciona, por ejemplo, incluso a veces ni el pan francés, plátano, guácala, frijolito, guácala, o sea, realmente son muchas cosas que han cambiado ese patrón, y a veces tratamos incluso de imitar, ¿verdad? O podríamos decir incluso también por comodidad del adulto, porque es más fácil servirle un plato de leche con cereal que hacerle un huevito con frijoles, pan y queso. Así es, y es importante también que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora, hay que hablar acerca de las comidas variadas, por ejemplo. Ya hablamos también de qué es lo que podríamos hacer, y podríamos ver que en algunos días únicamente arroz, queso y leche. Pero, ¿qué otro componente podríamos llevar, por ejemplo, para todos aquellos estudiantes que van en turnos de la mañana? ¿Cómo variar esas comidas para que tampoco se vuelva algo monótono para los niños? Porque muchas veces comemos lo mismo, y esto también nos puede generar algún tipo de sobrepeso. Así es. Definitivamente, ¿verdad? Eso es bien importante. Incluso la clave, considero yo, que está en la variabilidad, y pues sería fácil, incluso oportuno, ¿verdad? Poder hacer un licuado de leche con guineo, ¿verdad? Nutricionalmente hablando, llevamos vitaminas, llevamos potasio, llevamos un poquito de fibra y proteína, que más que todos los jovencitos necesitan para ese crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, igual empanadas de leche poleada, ¿verdad? Muy probablemente tal vez con menores concentraciones de azúcares, ¿verdad? A pesar de que sea fritura, pero recordémonos que el niño, por esa ventaja de su edad, de ese crecimiento y desarrollo, necesita adecuadamente todos estos nutrientes. La idea está en la variabilidad. Incluso, ¿por qué no mencionar, por ejemplo, hacer, hay veces las pupusas, ya tal vez no de quesillo, porque entre más chicloso realmente es un queso, mayor cantidad de grasa tiene, ¿verdad? Claro. Podría ser incluso de queso fresco, ¿verdad? De vegetales, mora, chipilín, ¿verdad? E incluso hacerlas a veces de pollo, ¿verdad? ¿Por qué no probar? El salvadoreño es tan creativo, incluso hacer pupusas, como les digo, a veces con huevitos y frijoles adentro, hacer un huevito picado sin mayor contenido de salsa y rellenarlas de huevitos y frijoles, o hacer, por ejemplo, pequeños tacos, burritos, que son realmente cosas que nosotros mismos en nuestras tortillas, Claro. incluso las famosas chilaquilas que nosotros conocemos, a veces rellenarlas incluso de queso, ¿verdad? De huevo, de frijoles, carnita en tiritas, o hay veces proteínas de soya, que son realmente bien accesibles económicamente hablando, y que nutricionalmente hablando le dan un mayor beneficio a nuestros jovencitos. Ya más o menos lo hablábamos, Carmen, acerca de lo complicado que es para un niño, quizás abajo de los 12 años, o en general incluso para los adultos, al visualizar nuestra comida, Sí. Voy a usar un término quizás de medio, alguna comida plana, o sea, algo que no llama la atención. Sí, sin color, sin Exactamente. gusto. Entonces, Exacto. ¿cómo motivar de repente a los padres de familia para ser creativos en la presentación del plato que Sí. ponemos frente a nuestros hijos y nuestras hijas?
Bueno, primero, ¿verdad? Recordémonos que es importante también esa integración familiar y es importante, considero yo que es, pero como dicen, quizás de vital importancia, igual que la alimentación, incluir a los chicos a que ellos aprendan a ser selectivos. Por ejemplo, tener ese poder de decisión de decirle, ¿querés frutas? Sí. ¿Y qué frutas te gustaría que te pusiera? Por ejemplo, melón, piña, papaya. El niño tener esa característica de poder primero seleccionar, segundo de participar. Bueno, mira, vamos a lavar las frutas de esta forma, incluirlo dentro de las actividades y posteriormente pues ya el adulto prepararla, llámese en trocitos, en cubitos, en tiritas, ¿verdad? Realmente considero yo que la forma también es bien importante. Recuérdese que el niño se va por forma y por color. Generalmente, a veces si nosotros solamente tenemos esa costumbre de, por ejemplo, servir el arroz blanco, ¿verdad? Creo que ponerle un poquito de maicito o incluso picar un poquito de perejil, hacer tomate picado y ponérselo encima, le cambió totalmente la apariencia. Igual, por ejemplo, en el caso de las frutas, de las verduras, no ser como que incluso mientras no te termines ese plato de frutas o ese plato de verduras, no te levantas de la mesa. Ellos lo ven como realmente un castigo. La alimentación se ve incluso como parte de un enojo, como parte de un regaño, que hasta que no te termines incluso no dejes el plato completo limpio, ¿verdad? No te levantas de ahí. Y no vas a ver televisión y no vas a salir en bicicleta. Entonces realmente la alimentación es como ese motor que dice, bueno, me condicionan, si no hago eso, entonces lo ven realmente como una negativa. Entonces al contrario, es incluso de fomentar, ¿verdad?, que una buena alimentación y ponerle porciones pequeñas. El niño come pequeñas porciones y gradualmente incluso es de decirle y de dejarles a ese poder, incluso les vuelvo a mencionar, de decisión, de decir quiero más. Dame más de esto, dame más del otro, de esto no quiero, esto no me gusta, porque así igualmente van formando hábitos, gustos y preferencias. Claro, muchas gracias y queremos que usted comparta la forma en la cual la gente se puede comunicar con usted para hacerle cualquier tipo de consulta. Sabemos que este es un tema amplio y que cada caso tiene sus derivantes. Correcto. Bueno, pueden contactarme a través de Facebook, ¿verdad? Creo que todos usamos, la mayoría usamos Facebook, pues ahí pueden encontrarme como Nutrición con Carmen Elisa Portillo. Esa es mi página, ahí cualquier duda, cualquier comentario, ¿verdad? De hecho, yo ahí acostumbro a subir, por ejemplo, pequeñas recetas, pequeñas informaciones que sean útiles para todos ustedes y por supuesto accesibles. Claro, y le agradecemos a usted por su presencia acá, Central. Gracias a ustedes también, muy amables. Perfecto. Feliz día. Y una pronta recuperación también. Sí, mil gracias. Ya estaremos listos de nuevo. Excelente. 9 de la mañana con 43 minutos con este tema saludable. Nosotros nos vamos a la pausa, ya regresamos. No nos cambie.